Estamos a 7 minutos de las 9 de la mañana. Con mucho gusto estamos recibiendo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Humberto, Lorena? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Bueno, un placer como siempre retomar estos contactos para actualizarnos un poco hoy a propósito de los anuncios realizados por el gobierno. Pero antes de entrar en ellos y de desglosarlos un poco y conocer detalles, a quiénes va a alcanzar, etcétera, etcétera, me gustaría saber, doctor, si en las últimas cifras de personas al seguro de paro, ¿hubo alguna modificación? ¿Sabe apuntando a qué le hago la pregunta? Porque tuvimos dos anuncios ya realizados hace tiempo por parte del gobierno de recomendaciones de reducción de la movilidad, ¿no? Y uno, bueno, la principal fue la no presencialidad en los colegios, en las escuelas, en los liceos, que de alguna manera hasta ahora se mantiene, más allá de que empezó la primera etapa, digamos, del retorno a la presencialidad. Pero a nivel del trabajo, ¿esto se vio reflejado en números, mayor gente al seguro de paro? Digo todo esto porque, a ver si me entiende, a partir de la situación de algún tipo de empresas, transportes escolares, bueno, la gente vinculada al tema del turismo, la gente vinculada al tema de la gastronomía, y así podríamos seguir con muchos sectores muy golpeados, me gustaría saber si eso se ha reflejado, es decir, si ha movido la aguja en términos de personas al seguro de paro. Humberto, la pregunta es muy buena y muy pertinente, ciertamente, porque efectivamente las decisiones que se tomaron el 23 de marzo, que afectaron la actividad de todos esos sectores que tú mencionabas, pueden haber generado en el mes de abril algún aumento de trabajadores en seguro de paro. Los datos que nosotros tenemos por ahora son los de marzo. En marzo se había producido una reducción pequeña de 75.000 trabajadores en seguro de paro que había habido en febrero, se había bajado a 72.000. Y a su vez en febrero se había reducido a otros 2.000, de 77 en enero a 75 en febrero. Pero con las restricciones y de alguna manera el freno a algunos sectores de actividad, es probable que en abril tengamos algún número que por lo menos no incremente la reducción, quizás aumente un poco, porque además nosotros hace unos días establecimos la flexibilidad del seguro de paro, es decir, la posibilidad de que en esos sectores que tú referías, el sector de la cultura, el sector de los espectáculos, el sector del turismo, de la gastronomía, del deporte y de la educación, se flexibilizaran los requisitos para ingresar al seguro de paro. Y eso puede haber generado un cierto número de empresas que debieron mandar a sus trabajadores al seguro de paro. Lo vamos a saber en estos días cuando tengamos las cifras del seguro de paro de abril. Bien. Pero es posible que por lo menos haya un freno en el proceso de recuperación. Nosotros tuvimos, el otro día lo decía en el mensaje del 1 de mayo, en mayo del año pasado había 190.000 trabajadores en seguro de paro. Claro, fue un pico puntual porque hubo un impacto muy fuerte de incertidumbre sobre lo que iba a pasar, y luego eso se fue recuperando de manera consistente hasta noviembre. En noviembre llegamos a tener 77.000, y justamente con el freno de diciembre, en diciembre y enero se mantuvo estático en 77.000, y luego se recuperó en febrero y marzo. Por lo tanto, es posible que en abril volvamos a tener un freno en una tendencia que tenemos todos la convicción de que va a ser de recuperación, pero la recuperación tiene un nivel de incertidumbre sobre el tiempo que demora, ¿no? En este sentido, y para colaborar a la recuperación, usted anunciaba el pasado 1 de mayo algunos planes de incentivo al empleo con enfoque en mujeres, en jóvenes y en mayores de 45 años. ¿Van a ser a través de proyectos de ley? ¿Ya se están armando? ¿Cuándo tienen previsto enviarlos al Parlamento? Sí, en las próximas semanas, digo un par de semanas aproximadamente, la idea es mandar un proyecto de ley que modifique normas que ya están vigentes. Estamos hablando de la Ley de Empleo Juvenil y de otra ley, la 19.684,
que se aprobó a comienzos del 19 para promover el empleo de las personas de sectores más vulnerables, que nosotros creemos que hay que ajustar para que sean más usadas. Es decir, esas normas que actualmente están vigentes no han tenido, desde nuestro punto de vista, para que se hagan una idea, la Ley de Empleo Juvenil en 6 años benefició a alrededor de 8.000 jóvenes. Es muy poco con respecto a lo que debería ser un impulso a la promoción del empleo juvenil. Entonces para los jóvenes, ¿qué va a cambiar para el empleo juvenil? Para ir un poco por partes, ministro. Sí, lo primero es darle más fuerza a alguno de los programas. La Ley de Empleo Juvenil tiene varias modalidades. Nosotros queremos darle fuerza al primer empleo juvenil, o sea, la primera experiencia laboral, que es una modalidad importante porque implica la posibilidad de que el joven que está buscando trabajo ingrese por primera vez al mercado de empleo. Le vamos a dar un mayor apoyo a esa modalidad. Vamos a buscar que el mecanismo de acceso sea más automático, menos burocrático, porque hay una evaluación de que en parte las dos leyes, esta y la otra, la de empleo juvenil y la referida a poblaciones vulnerables, exigen muchos requisitos y mucho trámite, y a veces eso desanima el uso del propio procedimiento. La otra norma la vamos a concentrar en mayores de 45 años. Y en los dos casos, el incentivo, que en general es crédito fiscal con respecto al Banco de Previsión Social, el incentivo se va a aumentar para el caso de que el trabajador beneficiado sea mujer. Es decir, nosotros tenemos también claro que las dos poblaciones más vulnerables son los jóvenes, que tienen una tasa de desocupación realmente tremenda, altísima, 1/3, y los mayores de 45, que tenemos plena conciencia de que cuando un trabajador pierde el empleo en esa edad, tiene dificultades mayores que otros para volver a insertarse. Pero a su vez, en los dos colectivos, las mujeres, tanto jóvenes como mayores de 45, son las que sufren en mayor medida esa dificultad de inserción. Por eso el énfasis también en el tema de las trabajadoras mujeres. ¿Hacerlo menos burocrático para quienes buscan empleo o para las empresas para tramitar los beneficios? Para las empresas para tramitar los beneficios, porque el mecanismo opera así, es decir, la empresa es la que presenta al trabajador, o sea, la empresa es la que elige su colaborador, su trabajador, y lo presenta ante una instancia en donde se establece que ingresa dentro de las facilidades o de los incentivos. Eso lleva un trámite que nosotros queremos hacer más automático y bueno, vamos a intentar que así sea y en ese sentido promover el uso de los dos instrumentos. Del instrumento, en una sola ley vamos a presentar las correcciones a la Ley de Empleo Juvenil y también la referida a la Ley de Poblaciones Vulnerables, concentrándola en mayores de 45. Bien, $16 millones se van a dedicar a estos beneficios. En este año y el año próximo, y luego evaluaremos y veremos qué uso hubo para determinar qué uso y con qué modalidades, para determinar cómo continuamos apoyando esa normativa, ¿no? ¿Y qué expectativas hay en este contexto, ¿no? De empresas también castigadas por la crisis, de un seguro de paro más extendido en este contexto de crisis sanitaria? Sí, yo lo decía el otro día, Lorena, nosotros damos la certeza, porque la hemos dado durante todo este tiempo y la continuamos ofreciendo para adelante, que los seguros de paro, tanto en su modalidad de total como el seguro de paro parcial, seguirán estando disponibles para enfrentar esta emergencia sanitaria que tiene un reflejo evidente en el tema del empleo, ¿no es cierto? De hecho, para que tengan una idea, en el año 2020 el Ministerio de Trabajo tramitó la prórroga de más de 40.000 trabajadores, y el seguro de paro parcial en este momento y desde hace ya varios meses tiene 22.000 beneficiarios. O sea que hay un trabajo de sostén del empleo que obviamente
tiene un límite, que es que ese sostén es para los trabajadores dependientes privados y de alguna manera también para los funcionarios públicos, pero por el propio estatuto que ellos tienen. Entonces, hay una parte, un tercio de la población económicamente activa, que son los informales y los cuentapropistas formales, es decir, las empresas unipersonales que no tienen cobertura de seguro de paro. Y ahí es donde nos preocupa más cómo construimos una red de protección y cómo impulsamos la reactivación, porque está claro que los trabajadores informales dependen en gran medida del funcionamiento de actividades formales que en tiempos de pandemia se afectan. Entonces, ahí está nuestro desafío. Nosotros tenemos plena conciencia también de que este proyecto de ley que yo anunciaba, así como el planteo de la ley de oportunidad laboral que está en el Parlamento y que va a crear 15.000 puestos de trabajo por 6 meses en las intendencias departamentales, son parte del esfuerzo de recuperación del empleo. Pero el motor grande es el crecimiento de la economía y la inversión. Es decir, ahí están los dos grandes tractores, los que empujan el crecimiento de los puestos de trabajo. Y yo creo realmente que va a haber una reactivación importante. Fíjense nomás que cuando hablamos de pérdida de puestos de trabajo, cuando empezó la pandemia, la caída de la cantidad de ocupados fue de casi 100.000. Estamos hablando de abril, mayo del año pasado. En noviembre, diciembre, cerrando el año, se habló de una pérdida de 50.000 puestos de trabajo. Con los datos de febrero de la encuesta de hogares, la cantidad de puestos de trabajo perdidos eran 34.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay todo un proceso de recuperación de los puestos de trabajo, porque son resultado no de una caída propia de la actividad, sino inducida por el fenómeno de la pandemia. Entonces, yo creo que en la medida que volvamos a una actividad completa, el problema es que tenemos una incertidumbre sobre cuándo va a ocurrir eso, seguramente el mercado de empleo se va a reactivar. Obviamente, volver a los guarismos prepandemia va a llevar un tiempito, pero además no es satisfactorio, porque los guarismos, los indicadores de empleo previos a la pandemia eran muy insatisfactorios. Entonces, el objetivo es ir mucho más allá de eso, y por eso estamos trabajando en instrumentos. Vamos a hacer una secuencia de jornadas en el interior del país, en todos los departamentos, porque queremos que también la capacitación laboral, que es el otro gran instrumento para la reinserción del trabajador, sea mucho más certera en cuanto a que los cursos que se ofrezcan, que obviamente son a través fundamentalmente de INEFOP, tengan una sintonía cada vez mayor con las necesidades efectivas de todas las localidades, es decir, de cada departamento, para que entonces esos cursos tengan un mayor impacto y permitan que quienes los cursan sean realmente luego reincorporados a la actividad. Ahora, ministro, usted acaba de mencionar algo con respecto a los números, ¿no? Utilizó la palabra guarismos para hablar de que irán mejorando, de que tiene la esperanza de que va a haber una reactivación, pero hizo mención a que los números prepandemia no eran buenos. Y allí es donde la pregunta apunta a saber hasta dónde los números, por ejemplo, en no solamente la cantidad de empleos perdidos, sino en esos números que usted manejó de seguro de paro, ¿no? Con un pico de 190.000 en determinado momento, cuando realmente la movilidad prácticamente fue cero en todo el país. Pero si uno compara, estoy hablando de los números prepandemia, y corríjame si me equivoco, porque lo estoy haciendo absolutamente a memoria. Si uno compara los números prepandemia en marzo de seguro de paro y los números de marzo del 2021, creo que hablamos de 3.000 o no más de 4.000 seguros de paro más después de un año de pandemia. ¿Estoy equivocado con esto? Si tomamos la referencia del seguro de paro total, sí, dejamos fuera el parcial, porque el parcial en realidad es gente que está trabajando a mitad de máquina. Exacto. Y obviamente uno quiere que eso también se recupere. Pero los seguros de paro totales, que no existía el parcial antes de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces,
Durante el año 2019, el promedio de trabajadores en seguro de paro total fue de 47.000. Sí. Y el número de seguro de paro total de marzo del 21 es de 50.000. O sea que estamos a 3.000 de diferencia. Lo que pasa es que la cifra de 47.000 en el seguro de paro en 2019 ya es parte de lo que decíamos recién, un indicador de deterioro del empleo. A eso le agregamos 2 indicadores más. La tasa de desocupación de la encuesta de hogares, que en febrero del 20 arrojó 10,5%, la de febrero del 21 es de 11,1%, o sea que es unas décimas por encima. Y por otro lado, la pérdida de puestos de trabajo, que en los últimos 3 años, el 17, 18 y 19, había sido del orden de 50.000 puestos de trabajo. Por eso decimos que volver a las cifras prepandemia no resulta una meta satisfactoria. Hoy es la meta inmediata, por supuesto. Claro. Es lo primero que tenemos que lograr. Pero no nos podemos quedar conformes con eso, porque el problema del empleo era un problema preexistente y el gran desafío es avanzar mucho más allá de eso, ¿no? Claro, lo que sucede es que, evidentemente, frente a la situación que tenemos ahora, de una exigencia desde muchos sectores al gobierno, de medidas más duras en cuanto al corte de la movilización por los números que estamos teniendo de coronavirus, retrasarían mucho más ese objetivo, llamémosle primario, de por lo menos estar en los números prepandemia. Eso es así, es indudable, porque además una cosa, Humberto, muy notoria. Cuando tuvimos el freno en diciembre, que hubo que frenar actividades, y es más, y afectamos directamente de manera muy radical la temporada turística, inmediatamente las cifras vinculadas al seguro de paro se frenaron. Nosotros veníamos recuperando a un muy buen ritmo, alrededor de 10, 12.000 puestos de trabajo nuevos, o sea, gente que salía del seguro de paro de a 10, de a 12.000 lugares, y de repente en diciembre se frenó. Se frenó en enero también y empezó a recuperarse un poquito lentamente en febrero y marzo. Y yo creo que abril vamos a tener otra vez algún freno por las restricciones que hablábamos hace un rato. Entonces, es claro que cuando tomamos decisiones en materia de restricción de la movilidad, obviamente la razón es muy poderosa, que es buscar mejores circunstancias en materia de salud, pero el impacto y el reflejo es inevitable, afecta el empleo, indudablemente, y particularmente de los más vulnerables, porque además las restricciones han sido siempre las mismas, sobre los mismos sectores de actividad, que ya están más golpeados en la medida que hemos transitado ya 1 año y pico, ¿no? Todo el tema de la cultura, de los eventos, de los servicios vinculados con la educación, del turismo, del deporte, en fin, son los mismos de siempre, que son los que uno tiene que frenar porque por sus características son de mayor riesgo, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, ministro, pero le digo sinceramente, no es que le esté buscando un título, simplemente a raíz de toda esta conversación que hemos mantenido, estoy sacando una conclusión y se la traslado como pregunta. Necesitábamos blindar abril, se tomaron medidas, las medidas se vienen tomando, como lo dijo bien usted, desde fines aproximadamente de marzo, se intensificaron en abril, se han llevado hasta la mitad de mayo, sabemos que la presencialidad se hará en forma gradual, lo que evidentemente llevará todo el mes de mayo para una recuperación para algunos sectores, como por ejemplo puede ser el tema del transporte escolar y todo lo que gira alrededor de la presencialidad. Por lo tanto, es esperable que para su ministerio los números hasta junio sean aún peores o reflejen estos cortes de movilidad que hemos tenido y que seguimos teniendo y que se han extendido un poco más. Vamos a ver, yo todavía no tengo los datos de abril y por lo tanto no sabemos qué va a pasar en la segunda mitad de mayo, porque las restricciones van por ahora hasta el 17 de mayo. Pero sin duda que hay un flujo de trabajadores que han tenido dificultades a partir de marzo. A su vez puede haber
una compensación porque otras actividades de pronto adquieren más, digamos, más intensidad, pero por lo menos un freno seguramente en abril vamos a encontrar cuando tengamos los datos, que va a ser, yo pienso, la semana que viene, principios de la semana que viene aproximadamente. Bien. Bueno, ministro, muchísimas gracias por estos minutos una vez más en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? Un gusto grande, que pasen muy bien y encantado de estar con ustedes. Saludos a toda la teleaudiencia.